aclara tus dudas e inquietudes sobre diferentes temas que serán explicados por los especialistas en temas de salud, servicios sociales, municipales, culturales y financieros. Esto es Zona de Servicio. ¿Sabes por qué se escogió febrero para celebrar el Día Mundial de las Enfermedades Raras? Porque febrero es el mes raro del año. Es el único mes que solo tiene 28 días, pero además es el único que cada 4 años agrega un día más a su calendario cuando es año bisiesto. Es así que, haciendo honor a la singularidad de febrero, se escogió este mes, en particular el último día, como una manera simbólica de asociar esta rareza con la enfermedad. Por eso, el Día Mundial de las Enfermedades Raras se celebra cada 28 o 29 de febrero, dependiendo si el año es bisiesto o no. ¿Sabes tú que en México no tenemos idea de cuántas personas con enfermedades raras existen? Aunque ya se intentó hacer un ejercicio en el 2021, organizado por el Consejo de Salud General, y se tiene programado un censo en algún momento, que aún no tiene fecha, que coordinará la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, México sigue quedándose atrás en el registro de enfermedades raras y de personas que las padecen. Lo bueno es que ya se acordó crear una nueva comisión para proponer un nuevo listado de enfermedades raras que sean reconocidas por el Consejo de Salubridad General, donde esperamos que se incorporen muchas de las enfermedades raras que las diferentes asociaciones de pacientes conocemos de primera mano. Las enfermedades raras afectan a menos de una persona entre 2,000, según la definición de Orphan Drug Regulation. Y te encuentras que son pocos los médicos que conocen sobre ellas y menos aún los que son capaces de diagnosticarlas. Así, hay pacientes que tardan años en ser correctamente diagnosticados, perdiendo en el camino tiempo, energía y dinero, sin hablar de la imposibilidad de encontrar tratamientos eficaces y una especialidad biomédica que se responsabilice de los cuadros clínicos que presentan. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Les doy la bienvenida a Zona de Servicio. Soy Cristina Arana y como siempre es un gusto estar con todos ustedes a través de la frecuencia del 91.5 de FM, recordándoles que tienen el número de contacto 33 18 80 76 41 para que ustedes puedan mandar un mensaje si es que les interesa participar o hacer alguna pregunta respecto al tema que tenemos este día. Ya escuchábamos un poco en la introducción que hoy vamos a hablar o hacer alusión previo al Día Internacional de las Enfermedades Raras que se conmemora el 28 de febrero. Y para eso tengo aquí a la experta en el tema. Estoy muy contenta de estar de nueva cuenta con Mónica Muñoz, fundadora de esta asociación civil llamada Nuestras Manos Unidas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cristi, muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, pues muchísimas gracias por estar aquí de nueva cuenta, por segunda ocasión, hablando ya de este tipo de enfermedades que son poco diagnosticadas, que son, digamos, para algunos que no existen, invisibilizadas, y que, bueno, todo esto ya nos habías platicado, pero les recuerdo a las personas, si no han escuchado parte de tu historia, tú creas una asociación civil que se llama Nuestras Manos Unidas, a raíz de que tu hijo padece el síndrome de Williams y que tardaste 17 años en que te dieran un diagnóstico real de qué era lo que padecía tu hijo. Así es, justamente de ahí nace la necesidad de esta asociación, que no haya tantos papás que como yo, pues estamos buscando respuestas y no hay en ningún lado, porque las enfermedades raras son tantas, pero hay tan poquita gente, bueno, y tan poquita gente entre comillas, que las padece, que realmente no hay información al respecto, ¿no? A mí me llevó 17 años saber que mi hijo tenía síndrome de Williams y que solamente se podía identificar con una sola prueba de genética, porque a él se le hicieron muchas pruebas de genética, pero siempre se les hicieron las incorrectas, ¿no? Ni siquiera los propios genetistas sabían que había que hacer FISH, debido a sus características físicas, que es una de las cosas que comparten las enfermedades raras. Las características físicas es como el primer detonante, ¿no? De que puede haber ahí algún problema. Ni siquiera aún con eso me dijeron, hay que hacer un FISH, ¿no? Entonces le hacían cariotipos y por supuesto salían negativos, salía que todo estaba correcto. Y no, 17 años después me entero que efectivamente lo que tiene mi hijo es una enfermedad rara que se llama síndrome de Williams, que ni siquiera está reconocida entre las 20 enfermedades raras que México tiene en su lista, ¿no?
Y bueno, hablas de una lista de 20 enfermedades y yo creo que así como muchos radioescuchas, desconocemos cuáles son este listado de enfermedades, cuáles son sus características, y algo también que hemos platicado pues entre nosotras es que aunque sea una misma enfermedad, cada persona le da de manera distinta, o hay personas que nacen con ella, otras que se adquieren, la mayoría son de nacimiento, tengo entendido, y que bueno, se les denomina de manera común raras, lo digo entre comillas, porque justamente parte de que son no raras en el sentido de que las personas son raras o de que es poco probable que te pase, sino en que es muy poco probable que se puedan diagnosticar de la manera correcta. ¿Qué nos puedes decir respecto a justo esto de por qué se les llama enfermedades raras y también por qué se hace un día internacional justo para esto, que no es algo menor? Fíjate que es bien interesante. Ahorita la Organización Mundial de la Salud piensa que hay alrededor de 7,000 enfermedades raras a nivel mundial. Ellos todavía siguen en la búsqueda de más enfermedades raras, porque como tú lo mencionabas hace un momento, las enfermedades raras, la única característica que comparten en común es que son diferentes. Cada una, aún 2 personas diagnosticadas con un mismo síndrome, por ejemplo, como mi hijo que tiene síndrome de Williams, 2 personas con síndrome de Williams no tienen los mismos padecimientos, no tienen los mismos dolores, no tienen las mismas circunstancias, nada es igual. Entonces, diagnosticarlo lo hace más complicado y, por supuesto, más doloroso para la familia, ¿no? En México tenemos un gran problema, porque en México solo se reconocen 20 enfermedades raras. Aunque aquí se presume que hay cerca de 8 millones de personas que padezcan algún tipo de enfermedad rara, solamente hay sobre 30,000 personas que están diagnosticadas con enfermedades raras. Y, es una risa. 30,000 personas de 8 millones no es nada. Y por supuesto, la gente no sabe, primero no sabes a dónde acudir. Tienes un hijo que tiene características que tú como papá te das cuenta, que empiezas a identificar, porque además yo creo que los papis que comparten conmigo esta historia lo saben bien, ¿no? Hay algo que a ti te dice que algo no está bien, ¿no? Y luego, bueno, cosas como lo te decía, ¿no? La apariencia física, que es como la principal característica, si la forma de los ojos, si la forma de la nariz, la boca, pero hay cosas que son como importantes de distinguir, ¿no? O sea, cosas que tengan los deditos de los pies montados, caries, por ejemplo, caries rampante se llama, en niños muy chiquitos también es un dato de alerta. Las hernias es un dato de alerta también, cuando los bebés presentan hernias muy chiquitos, también es algo así como de llamar la atención. Y si le vas sumando, ¿no? Si la intolerancia a la lactosa, que les desagrade que los abraces o que los cargues, que no se muevan, que no hagan lo que tienen que hacer, no sostengan su cuello, como lo hacen el resto de los bebés, pues ya te empieza a marcar así como muchos puntitos de referencia, como para decir, ok, aquí tengo un problema, ¿no? El problema es que vas con el doctor, y como en mi caso, ¿no? El primer médico que me vio me dijo, bueno, ¿quién es el doctor? ¿Usted o yo? Porque no se pone a tejer, a coser, a hacer alguna otra cosa, ¿no? Y deja de enfermar a su hijo, porque su hijo está perfectamente sano. Y yo decía, claro que no. O sea, aquí no esto no es normal de ninguna manera, ¿no? Y al final, claro que no, ¿no? Terminó siendo síndrome de Williams, terminó teniendo un retraso psicomotor muy importante al grado que, bueno, vivimos 5 meses en Cuba, ¿no? Entonces, el principal problema es que son muchísimas enfermedades a nivel mundial. México solamente reconoce 20, lo que ya lo pone todavía más complicado. Y además, en las escuelas de medicina nos enseña sobre la existencia de las enfermedades raras. Entonces, los médicos, bien poquitos, saben que existen las enfermedades raras y más aún, saben pues así como qué habría que hacer, cómo buscarlas. Entonces, es estar dando tumbos, es estar buscando médicos, opiniones, y bueno, hay gente que va con el médico y este médico te refiere con otro y te refiere con otro, y bueno, vas buscando opciones, ¿no? Pero ¿cuántas personas hay que en lugar de buscar un médico, pues van con un santero, con un yerbero, le pasan un huevo esperando que se cure su hijo? O peor aún, ¿cuántas personas al no encontrar respuesta, cuando el médico no sabe que tienen sus hijos, pues dicen, bueno, pues igual es que está embrujado, o es una maldición, o algo me pasó, ¿no? Entonces sí se vuelve un tema bien importante. Es de ahí que un grupo de personas decide unirse y decir, bueno, no somos invisibles, tenemos enfermedades que nadie sabemos qué son, que no podemos encontrar respuesta, y queremos que, como todos los demás ciudadanos,
pues nos ayuden a saber, ¿no? Porque la salud es un derecho de todos. No importa si tu enfermedad es crónica o tu enfermedad es rara. O sea, tienes el mismo derecho que el resto de las personas a tener un sistema de salud. Y aunque las enfermedades raras no se curan, porque no hay ninguna enfermedad rara hasta el día de hoy que se cure, sí puedes ayudar con medicamentos que también son muy raros y que también se llaman medicamentos huérfanos, con medicamentos que son muy caros también, pues sí puedes ayudar por lo menos a que la condición de vida mejore, a que tengan una calidad de vida pues poquito mejor a lo que están viviendo, ¿no? Porque finalmente, bueno, no se van a curar, pero sí podemos ayudar. O que logren cierta independencia también, Exacto. ¿no? A que no se sientan como que ya tienen que estar postrados, encerrados, mantenidos, que no pueden ser como personas independientes. Claro. Porque, o sea, otro tema es que la sociedad no estamos preparados para enfrentarnos a ese tipo de circunstancias, ¿no? Ni tanto de infraestructura ni en el pensamiento, ¿no? De que no sabemos cómo tratarlos, qué tipo de actividades ofrecerles, pagarles un sueldo. Entonces, eso va generando una segregación y que pues le sumamos, digamos, esta parte de pues el difícil o el peregrinar, ¿no? Que tienen que pasar, sobre todo los papás o las mamás, para que se pueda identificar qué es lo que padecen sus hijos. Y bueno, ahorita vamos a hablar de cuáles son las diferentes enfermedades, cómo identificarlas y pues una guía, digamos, básica para que los padres y madres de familia que estén escuchando este programa, que hayan notado algún falta, como decías, ¿no? De que no va acorde con lo que debería de hacer un bebé o un niño a cierta edad, entonces puedan ver si está pasando algo o no o a dónde acudir. ¿Te parece, Mónica? Perfecto. Les recuerdo que la vía de comunicación es 33 18 80 76 41. Seguimos acá en Zona de Servicio. Únete a nuestra comunidad. Síguenos en redes sociales. @Zona 3 Noticias. ¿Sabes que las enfermedades raras tienen su origen en la genética en más del 80% de los casos? Así es. Estas enfermedades son tan raras en su origen como en sus síntomas. 2 personas con una misma enfermedad rara pueden tener síntomas tan diferentes que complica el diagnóstico correcto y la elección del tratamiento médico adecuado. Las enfermedades raras no solo afectan a quienes las padecen de muchas formas, generan también discapacidad motora, cognitiva, social y o emocional. Hoy te hablaré sobre la enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki celebra su Día Mundial el 26 de enero. Esta enfermedad afecta a niños menores de 5 años y su mayor problema es que inflama los vasos sanguíneos medianos y pequeños, lo que puede afectar a cualquier órgano o a cualquier sistema en el cuerpo. La complicación más temida es la inflamación de las arterias del corazón, que puede ocasionar graves problemas cardíacos. La enfermedad de Kawasaki es muy difícil de diagnosticar, ya que no existe una prueba específica para ella, y además los síntomas son iguales a muchas otras enfermedades normales de la infancia. Diversidad funcional. Bueno, seguimos acá con esta charla con Mónica Muñoz, fundadora de esta asociación llamada Nuestras Manos Unidas. Y bueno, antes de pasar al siguiente tema, Mónica, voy a leer aquí un mensaje que nos está mandando a nuestro número de WhatsApp, 33 18 80 76 41. Dice, hola, ¿qué tal? Muy buen día. Fíjate que yo tengo una niña que nació con una vejiga neurogénica. Esto es una vejiga retencionista de orina. Ahorita mi hija tiene 22 años y desde que nació pues usa el pañal. A ella le hicieron una cirugía que se llama bisecostomía, es abajito de su ombligo, es por donde tenemos la vejiga, y ella por ahí orina como todo el día. Entre más agua tome, pues más no tiene retención. Ella se llama María Guadalupe González y yo su mamá, Guadalupe Ruesga Reyes. Pues bueno, ahí está parte, ¿no? De estas enfermedades que, bueno, estaría interesante aquí que nos comentes cómo le hiciste, ¿no? Para que le detectaran a tu niña este problema, que creo que es parte de lo que me gustaría abordar ahorita contigo, Mónica, de pues estas oportunidades, ¿no? Yo creo que parte de que no
los padres y las madres de familia no acudan es en primera, salvo tu mejor opinión, yo creo que la cuestión económica, la otra la falta de información, que no sabemos a dónde ir, o sea, dónde se atiende esto, y pues la otra también la falta de visión, ¿no? Porque a veces consideramos que si los médicos de aquí no tienen ni idea de qué es lo que está pasando, hasta ahí se nos acabó el mundo, ¿no? Y esta búsqueda, y lamentablemente pues yo le llamaría peregrinar porque es pues una lucha constante del día a día, pero al final de cuentas, como tú lo mencionabas hace un momento, lo importante es que la personita que está padeciendo algún síndrome o esta enfermedad rara tenga una mejor calidad de vida. ¿Cómo le podemos hacer en esta parte? Tú mencionabas que hay que acudir a genetistas, pero también cuánto cuesta ir a uno de estos. Sí, mira, es muy difícil porque yo supongo que como en todas las profesiones, los médicos son muy celosos de sus pacientes, ¿no? Tú llegas con un bebé o con una persona que presumes que hay algo raro que no se está desarrollando como debería. Y normalmente los médicos, ellos son los que quieren quedarse o quieren acaparar la custodia de ese bebé, ¿no? Ellos te dicen qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo, qué medicamentos tienes que tomar y tal. Y es muy raro el médico que decide canalizarte con otro profesional porque sale de la competencia de él el diagnóstico de tu hijo. Cuando te encuentras con uno de esos doctores que son garbanzos de libra, pues lo ideal es que acudas con un médico genetista, ya que el 80% de las enfermedades raras tienen su origen genético. Pero también, yendo con un genetista, pues hay que buscar muy bien esta parte y claro, pues los médicos genetistas son médicos muy caros. Porque también hay veces que los médicos genetistas tampoco saben qué hacer. Te hacen pruebas, como en mi caso, hacen pruebas que no sirven de nada, ¿no? Nosotros pagamos 3, 4, ya no sé ni cuántos, estudios de genética que no me dieron ningún resultado. Eran cariotipos, se buscaba X frágil, y porque los médicos genetistas que estaban haciendo las pruebas no tenían idea, no tenían información sobre las enfermedades raras. Entonces, pues hacían una prueba así como, vamos a ver qué encontramos. Y entonces sacaban la muestra de sangre y a ver si vota, ¿no? Hay enfermedades tan raras que solamente vota con pruebas específicas. Hay algunas otras enfermedades que con un cariotipo sí te dice, a ver, aquí hay una alerta. Y claro, el médico genetista la revisa y te dice, ok, vamos a ver. Y entonces se empiezan a sumar como muchos puntos. En la entrevista él te va haciendo algunas preguntas. Empieza ahora sí que a unir todas las piezas del rompecabezas y ya te puede decir un diagnóstico, ¿no? Pero hay algunas otras enfermedades que solamente salen en una prueba específica de genética, que es como el caso de mi hijo, ¿no? Solamente sale en una prueba que se llama FISH. Entonces, yo puede haberle hecho 50 cariotipos y nunca hubiera sabido que era síndrome de Williams, porque solamente sale en FISH. Entonces, ese tipo de información es la que se debe de rescatar. La gente tiene que saber que hay que buscar, pero necesitas informarte, ¿no? Ahora, la verdad es que, bueno, Internet es una maravilla porque te da acceso a muchísima información. Al México reconocer tan poquitas enfermedades raras, hay muy poca información al respecto. Y por supuesto nuestros médicos pues no tienen demasiada información, no tienen demasiado conocimiento sobre las mismas. Pero si tú ya te metes a Internet, sobre todo hay organizaciones, la Organización Europea de Enfermedades Raras, inclusive la Organización Americana de Enfermedades Raras, tienen muchísima información al respecto. Te inscribes a la página y accedes a un catálogo inmenso donde te explican todo y también te dicen qué pruebas deberías de hacer si tú sospechas que tu hijo pueda tener alguna de esas enfermedades raras. Es una ayuda impresionante. Yo también estoy consciente pues que todo este tipo de situaciones son muy costosas. Más o menos como en cuánto cuesta una prueba de genética, digo, dependiendo. Dependiendo, pero entre 7 y 15 mil pesos, hay algunas hasta más caras, ¿no? Pues sí. Entonces sí, tampoco es como que traigas y lo saques de tu monedero así como, aquí traigo unas moneditas, déjalo pago, ¿no? Entonces sí, yo entiendo que es muy complicado, ¿no? Pero también entiendo que nosotros tenemos que encontrar las herramientas para facilitarles la vida y para ayudarlos a que logren su mejor versión, a que sean lo más independientes, lo más funcionales y puedan vivir una vida como todos, ¿no? Porque a fin de cuentas la discapacidad y las enfermedades raras es una condición bien dura,
pero a fin de cuentas es solo una condición. Y creo que ahí entra la alianza con otras asociaciones civiles que también se dedican a hacer diferentes actividades, pues digamos, para que se reintegren a la sociedad, que están especializadas en tratar diferentes síndromes. Y creo que también es parte de lo que hacen ustedes, ¿no? En tu asociación, ¿qué es lo que le ofrecen a estos jóvenes o niños que están con algún tipo de síndrome? Mira, nosotros pertenecemos a la Organización Mexicana de Enfermedades Raras. Entonces, desde esta asociación es como la madre de todas las enfermedades raras, ¿no? Es como donde se concentra toda la información. Y de ahí mismo, todas las organizaciones civiles que nos dedicamos a trabajar con alguna enfermedad rara, es porque tenemos de manera cercana a alguna persona, ¿no? No encontramos respuestas en ningún lado y entonces decidimos dar nosotros como soluciones a nuestro problema. Y a lo largo del país se han ido creando diferentes asociaciones sobre diferentes enfermedades raras. Por ejemplo, yo aquí en México pertenezco a ANSWAC, se llama, que es la Asociación Nacional de Síndrome de Williams, pero también pertenezco a la Asociación de Síndrome de Williams de todos lados del mundo. Porque en otros países hay no solamente más información, sino también más interés en las enfermedades raras. En México es bien triste porque estamos como a ojos cerrados ante las enfermedades raras. Creemos que no existen. Como no es algo que te toque de manera cercana, pues entonces no pasa, ¿no? Como dice Thalía en su canción, pues si no me acuerdo no pasó. Y así sucede con las enfermedades raras, ¿no? Pues si a mí no me toca en mi entorno, pues no existen. Y realmente no, porque si empiezas a buscar, pues todos conocemos a alguien que tenga una enfermedad, que no sabe qué le pasa, que no sabe, no tiene un diagnóstico, no tiene una referencia, y así puede vivir muchísimos años. El promedio de años para diagnosticar una enfermedad rara en México es de 10 años. A nivel mundial son 5, pero en México es de 10 años. Y antes de que tú tengas un diagnóstico, viste al menos 8 médicos especialistas. Ya te mandaron con uno, con otro, con otro. Entonces, es como un navegar muy grande, pero hay opciones, ¿no? Yo creo que lo más importante es, si tienes una sospecha, averiguar, leer, informarte, buscar, por supuesto, la ayuda de un médico genetista es primordial, porque aunque las enfermedades raras también pueden ser por otras razones, pues el 80% es de origen genético. Entonces, lo principal es un médico que de verdad te pueda asesorar. Nosotros contamos con un médico genetista fantástico que nos puede dar como la pauta, ¿no? A través de tu asociación pueden hacer este vínculo. A través de mi asociación, okay. Así es. A través de mi asociación pueden hacer este vínculo y él puede darles por lo menos los primeros lineamientos, ¿no? Porque además es un médico que de manera muy consciente no solamente me dijo, yo pienso que es síndrome de Williams, yo pienso que es una enfermedad rara, pero vamos a hacer la prueba. Pero haz la prueba a través del hospital civil, porque si es lo que yo pienso, vas a necesitar una tarjeta de discapacidad del día de mañana, no sé qué, y solamente la puedes obtener a través de una dependencia de gobierno. Entonces, pues lo más fácil es el hospital civil, ¿no? Entonces, como todo este tipo de información de alguien que sí sea como bien consciente, ¿no? Porque normalmente, pues tú vas con el médico genetista, te va a hacer las pruebas que te van a salir carísimas, por supuesto. Él le va a dar el seguimiento, el médico genetista le da seguimiento a mi hijo, pero todo el diagnóstico, todo el proceso lo hice en el hospital civil. Es largo, es difícil, hay que a veces estar 6 horas sentado ahí para que te atiendan. Y dividirte, ¿no? O sea, tú como mamá, cuidar a tu hijo, estar en el hospital haciendo el trámite, pues también todo, ¿no? Todo se vuelve ese tipo de vida. Sí, se vuelve un estilo de vida diferente. Y yo creo que, me parece que en alguna ocasión lo platicábamos, ¿no? Cuando tienes una situación así, pues tienes 2 opciones. Tirarte a la desgracia y decir, ay, pero qué miserable es mi vida, rasgarte las vestiduras y llorar, o decir, va, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? Porque bueno, que haya una discapacidad no quiere decir que haya desgracia, no quiere decir que haya sufrimiento todos los días, no. O sea, es difícil, es complicado, hay discapacidades que son muchísimo más dolorosas, muchísimo más severas, hay discapacidades en donde los niños ni siquiera llegan a cumplir 5 años de edad, que la tasa de mortalidad infantil es muy alta, pero también puedes aprender, aún ante la adversidad, a disfrutar, a vivir y a aprovecharlo mejor, ¿no? A aprovechar el tiempo que los tengas.
Esa es la verdad, porque bueno, la prevalencia de mortalidad en las personas que padecen alguna enfermedad rara es muy alta. Sí, ahí está ya el otro factor, ¿no? Así Y a es. eso le sumamos, en realidad tú como papá o como mamá, ¿qué quieres, no? Pues lo mejor para tus hijos y todo eso a lo mejor te conlleva un sacrificio. Em, pero creo que acabas de decir algo muy importante, ¿no? Solo tienes dos opciones. O sea, o salir adelante o que tú y toda tu familia se venga abajo. Así Entonces, es. lo mejor que podemos hacer y lo que recomendamos aquí, pues es que se busquen alianzas, que se informen, que se muevan, que se junten con otras personas que hayan pasado por esto y que yo creo que generando una comunidad, pues Totalmente. también te puede hacer a ti más fuerte, ¿no? De pasar como todo este proceso. Y bueno, aquí por ejemplo nos escribe Martín, dice, buenas tardes, mi niña de 10 años tiene hipotiroidismo. Lo raro aquí es que recién nacida le hicieron su tamiz y salió bien, y a los 8 o 10 meses resultó hipotiroidismo adquirido. Ahí están los tiempos, ¿no? Que decías tú en que se diagnostique correctamente alguna enfermedad. Así es. No, y además el tamiz neonatal solamente reconoce 6 enfermedades raras. Entonces tampoco, pues, no hay garantía, ¿no? Así. Solamente hay 6. Y De 20 que se reconoce en México, de 7,000 que hay en el mundo. y la observación, ¿no? Que creo que también es la otra base importante, tener esta observación hacia tus hijos desde recién nacidos, porque la mayoría de las enfermedades raras son de nacimiento. Sí, sí, sí. Muchas de las enfermedades raras son de nacimiento. La observación es vital. El que tú te informes, porque yo creo que toda la base es la información, ¿no? Que tú te informes, primero, qué tiene que hacer tu hijo, ¿no? ¿Qué es lo esperado? A qué edad tiene que sostener el cuello? ¿A qué edad se tiene que sentar? ¿A qué edad tiene que rolar? ¿A qué edad tiene que gatear? Y tú empieces a ver, ¿no? Aunque cada niño se desarrolla de manera distinta, pues sí hay un parámetro. Y si tú tienes cuidado desde el principio, vas a empezar a observar estos detallitos, ¿no? A ver, yo lo primero que noté, por ejemplo, es que a mi hijo no le gustaba que lo abrazara. Entonces, darle de comer de recién nacido era un problema. Híjole. Y yo lo alimentaba, ¿no? Entonces era así como, bueno, ¿cómo me acomodo? Porque no podía cargarlo, porque lloraba desesperado, le dolía todo su cuerpo. Y yo no lo sabía. Entonces no sabía ni qué hacer, ¿no? Entonces era así como ponerlo en la cama y así como de brinquito y a ver, no, era como todo un problema, ¿no? Y mi médico me decía, es que no lo sabes cargar. Y decía yo, caray, después de 2 hijos más que ya había tenido, pues a lo mejor sí había perdido esa habilidad, ¿no? Quizá. Pero sí me parecía como raro, ¿no? Pero eso era como lo primero, empezar a observar esos detallitos que te empiezan a brincar y que dices, algo no anda bien. Y seguir el instinto también, ¿no? Seguir el instinto. Si algo no está bien, vale más que averigües. Porque fíjate, mi hermana no tiene una enfermedad rara, pero a lo que voy esto es a la observación. Cuando ella nació, pues todo bien, ¿no? Pero cuando empieza a caminar, nos damos cuenta de que como que se va de lado, ¿no? Y a partir de ahí mi mamá también dijo como, híjole, esto no está bien, y ya de ahí pues exámenes hasta que pues sí tenía o sea, la pierna la tenía como zafada del hueso, entonces eso hacía y eso fue de nacimiento, o sea, le dijeron, no, es que si se hubiera dado cuenta con puro pañal se le acomoda el hueso, pero pues es que no caminaba, entonces a lo que voy es que la observación en cualquier tipo de padecimiento, de anomalía que tengan sus hijos, es a base de esto, ¿no? De decir, esto no está bien, esto mejor investigo y no quedarnos también con la primera respuesta Así que es. nos den, como ir buscando un poco más. Así es. Además, algo que me parece importante resaltar es que sí es importante tener nombre y apellido, ¿no? Sí es importante que tengas un diagnóstico y que sepas qué es lo que tiene tu hijo, cómo se llama, porque eso explica muchas cosas. Pero tampoco te tienes que quedar con el diagnóstico. A mí de los primeros diagnósticos que me dieron es que Arturo jamás iba a caminar y jamás iba a hablar, no se iba a sentar y por supuesto no iba a ser independiente nunca, ¿no? Hoy tú lo ves y por supuesto Sí. que, claro que habla, camina, se mueve, puede quedarse solo en casa inclusive, No, si yo tengo que salir. y me tocó conocerlo y, Ujú. o sea, platica o sea, todo normal. Todo Sí, normal. así es, así es. Entonces, si yo me hubiera quedado con ese diagnóstico y hubiera decidido rasgarme las vestiduras y decir, pobrecita de mí, pobrecita de él, pobrecitos de nosotros, pues qué calidad de vida tendría, ¿no? Sí, Entonces, no te puedes casar con el diagnóstico. Necesitas saber sí, porque eso ayuda muchísimo. Pero de ahí
a que ya no quieras hacer nada porque te dijeron que no va a poder hacer tal o cual cosa, es una mentira vil, ¿no? Hay que echarle ahí, ¿no? La rehabilitación, Totalmente. encontrar las mismas maneras y vuelvo a lo mismo. El hecho de acercarnos a asociaciones nos va a generar muchísima más información y lo más importante, mejorar la calidad de vida de quienes están en esta situación. Totalmente. Bueno, nosotros nos vamos a ir a un corte, pero seguimos platicando con Mónica Muñoz y ahorita le damos salida a todos sus mensajes. Esta María Guadalupe sobre el diagnóstico de su hija. Dice que cuando nació no sabían lo que era, que la investigaban en el Seguro Social porque la bebecita tenía mucha temperatura y pues esto era generado por esta retención de la orina. Fue en el Hospital Civil Nuevo que le detectaron el problema porque antes le decían otro diagnóstico, que era tumor del uraco. Y bueno, aquí en conclusión dice que no sabían en realidad el problema de su hija. Y bueno, aquí Adriana Andrade también nos comparte una historia un poco triste, pero creo que también nos centra un poco en la realidad, por eso me voy a tomar el tiempo de leerla. Dice, mi nieto está por cumplir 10 años. Cuando él tenía aproximadamente 9 meses, observó uno de mis amigos todo lo que él hacía, como gatear, que se paraba solo, decía algunas palabras, se movía, rodaba, etcétera. Y él mencionó que su nieto, que era aproximadamente 2 o 3 meses más grande que el mío, no hacía ni siquiera el 10% de lo que hacía. Lamentablemente el diagnóstico fue muy grave, ya que el niño falleció a los 4 o 5 años porque su enfermedad no fue detectada al nacer. Y era parte de lo que mencionabas, ¿no? De la tasa de mortalidad que, pues decíamos, ¿no? Al final de cuentas, la calidad de vida es lo principal que se busca y que, pues lamentablemente sí hay casos como el que nos comparte Adriana, en donde esta falta de conocimiento de enfermedades y que esta falta de conocimiento genera que no se haga una detección oportuna, y con esta falta de detección oportuna, pues la atención para que pueda, o mínimo también los padres y madres de familia, que sepan pues cómo va a terminar esto, ¿no? Esa es la parte más triste de esto, ¿no? Porque con las enfermedades raras, al menos 3 de cada 10 niños no llegan a los 5 años de edad. Entonces, la tasa de mortalidad es muy alta, muy, muy alta. Pero si no tienes un diagnóstico que pueda ayudar de alguna manera a mejorar la calidad de vida, a prolongar la vida, pues por supuesto que no vas a tener ni siquiera buenos resultados de ninguna manera, ¿no? Y el problema es que en México pues tardamos hasta 10 años en dar un diagnóstico. ¿Nos podrías compartir algunas de las asociaciones que estén en tu radar, Mónica, para las personas que nos están escuchando, que se acerquen o que se investiguen a ver si va acorde con lo que están pasando o con alguien que conozcan? Sí, mira, de las asociaciones más fuertes sobre enfermedades raras está la de síndrome de Williams. También está la del trisónomo 18 o trisonomía 18. Déjame, te lo confirmo porque es un nombre complicado para mí. Se llama, sí, cromosoma extra en el par 18. Esta es una asociación bien fuerte también a nivel nacional. Se crea en el norte del país y de aquí se derivan muchas enfermedades de este gen. Se derivan muchas enfermedades raras que esta misma asociación tiene como captadas a todas en grupito, ¿no? Porque todas están relacionadas. ¿Cómo se llama? ¿No lo repites? Es el trisonomía 18. Trisonomía 18. Así es. Okay. Este es un cromosoma extra en el gen 18, por eso es trisonomía 18. Esta es una asociación muy fuerte creada en el norte del país. En Ciudad de México está la asociación de síndrome de Williams. En México las asociaciones más fuertes son las asociaciones de personas sordas o de personas ciegas. Realmente ellos sí han encontrado, al no ser una enfermedad rara, no ser una enfermedad catalogada como rara, ni la ceguera ni la sordera, pues sí han encontrado como mucho eco y hay mucha respuesta. Pero de estas mismas asociaciones se desprenden, porque hay diferentes enfermedades que generan ceguera o que generan sordera,
y ellos mismos te van canalizando, Okay. a las asociaciones de personas sordas o de personas ciegas, te van canalizando a otras asociaciones más chiquitas, porque ese es el problema, somos muchas asociaciones y somos muchas asociaciones chiquitas, que estamos levantando la voz por un grupo de gente chiquito que queremos que se den cuenta que existe, que tiene derechos, los mismos derechos que tenemos todos los mexicanos a la salud, los mismos derechos que tenemos todos los mexicanos a tener trabajo, a ser tratados igual en las escuelas, y no pretendemos que nos consideren iguales, porque iguales no somos nadie, iguales ni los dedos de la mano, ¿no? Queremos que se respete el derecho de las personas con una enfermedad rara a ser diferentes. De hecho, que se respete el derecho que tenemos todos, cada uno de nosotros, a ser diferente, porque no somos iguales nadie, ¿no? Bueno, y aprovechar que el 28 de febrero es el Día Internacional de estas enfermedades para pues ponerlas ahí en nuestro radar y hacer conciencia para evitar la discriminación a este sector de la población que a lo mejor, como vulgarmente diríamos, se ven diferentes, y que eso nos genera cierto rechazo socialmente. Nosotros nos vamos a ir ya al último corte y ahorita regresamos para dar el cierre a este gran tema. Gracias. Desde temprano, al mediodía. Únete a nuestra comunidad. Síguenos en redes sociales. @Zona 3 Noticias. Diversidad funcional. Ya estamos a 10 minutos de terminar este programa. Estoy con Mónica Muñoz, fundadora de esta asociación civil que se llama Nuestras Manos Unidas. Y hay algo con lo que me gustaría cerrar, y es esto que te comentaba, Mónica, que yo ayer reflexionaba sobre esta frase tan potente, que las mujeres cuando están embarazadas y en general toda la familia siempre dice esto de con que nazca sano, no importa lo que sea, pero que esté sano. Y esto ya nos genera una connotación, al menos psicológica y social, negativa sobre si tu hijo o tu hija viene enfermo o enferma. Y en el momento en el que sucede, suceden otros aspectos en el interior de las personas, desde echarse la culpa, desde la no aceptación, la otra en que caen en una depresión en donde ya no hacen nada ni por ellos ni por sus hijos. ¿Cómo se puede manejar esta parte que tú también la viviste? Fíjate qué interesante eso que comentas, ¿no? Yo creo que de entrada lo primero que tendríamos que quitar es eso, ¿no? Pues con que venga sano. Yo creo que mi hijo nazca como nazca, es mi hijo. Y no importa si viene con los ojos verdes, con un ojo azul y uno verde, con los pies grandes, con los pies chiquitos, si viene con una enfermedad o no, es mi hijo. Un hijo que por supuesto no me pidió nacer, que no levantó la mano y me dijo, oye mami, ¿qué te parece si me tienes? Y que por lo tanto es mi responsabilidad, ¿no? Entonces yo quitaría de entrada esa frase, ¿no? Que se ha vuelto, que ni siquiera la decimos yo creo que con conciencia, pero sí genera desde un principio el rechazo, ¿no? ¿Qué pasa si tu hijo no nace sano? Ya no lo vas a querer, no lo vas a aceptar, no lo vas a ayudar. Y ya desde ahí es donde te empiezas a dar cuenta cómo nos esforzamos en volverlos invisibles, porque pues la discapacidad es algo que existe, que está presente y que se puede dar, que se da de manera aleatoria, que te puede tocar a ti, me tocó a mí, le puede tocar a cualquiera, y eso no nos hace diferentes, tampoco a ellos los vuelve angelitos, porque es otra de las connotaciones que a mí me molesta muchísimo. No son angelitos, son seres humanos con una condición distinta que necesitan un poco más de apoyo, pero nada más. Y a mí me parece que si nosotros nos tomamos de verdad la oportunidad de verlos con esos ojos, de darnos cuenta de que son seres humanos, que tienen unas capacidades distintas, pero que también todos tenemos capacidades distintas. Yo no puedo escalar un muro, no se me da, no sé dibujar, no se me da, no son mis capacidades. Tengo otras, pero esas no las tengo. Eso no me hace menos persona, no me hace distinto. ¿Por qué no? ¿Por qué les quitamos a ellos de entrada el derecho a ser diferentes, no? Y que tú también como papá y mamá te sientas diferente. Exacto. Y yo creo que esto, pues lo más recomendable es
a la par de los tratamientos que estás buscando para diagnosticar a tu bebé, pues que también tomes estas terapias psicológicas y de aceptación para pues salir adelante y que tu hijo tenga una mejor calidad de vida. Yo creo que el mejor ejemplo es el tuyo, porque tú no te quedaste con los nos que te dijeron. Y bueno, yo tuve la oportunidad de conocer a tu hijo y sé que hay otras personas que también padecen el síndrome de Williams que no están en la misma condición que tu hijo, y que hay algunos que logran ser más independientes, algunos que decidieron tomar terapias físicas, etcétera, y que ellos mismos también le echaron ganas. Y todo esto va si también los pilares están fuertes, en este caso tú y toda tu red que estuvo acompañándote en este proceso. Sí, yo creo que eso es la parte fundamental, tener una red de apoyo que te sostenga, porque esa frase de yo puedo con todo, pues sí se oye como bien bonita, ¿no? Pero nos pesa como lastre a todas las madres y padres cuidadores, ¿no? Porque realmente no podemos con todo, al menos no con todo a la vez. Entonces sí necesitas quien te sostenga. Y yo la verdad es que yo me siento muy privilegiada, porque además de que mis dos hijos han sido, mis dos hijos mayores, han sido mis pilares, han estado ahí para sostener desde el día 1, sostenerme a mí, sostener a su hermano desde el día 1, porque te comentaba, ¿no? Mi hijo de 5 años me dijo, mamá, no te preocupes, yo no me voy a casar para cuidarlo. Y el otro volteó de 6 y me dijo, mamá, no te preocupes, yo sí me voy a casar, pero voy a vivir al lado de su hermano, y entre los dos vamos a cuidar a Arturo. Y tenían 5 y 6 años, ¿no? O sea, ya desde ahí te das cuenta de cómo empiezas a generar una red de apoyo que está ahí, ¿no? Mis papás, mis hermanas, siempre han estado atrás para sostenerme, ¿no? Mi nina, o sea, un chorro de gente que siempre me dijo, ¿sabes qué? Aquí estamos, ¿no? Si te vas a caer, cáete, pero te levantas. Nosotros te sostenemos y entre todos vamos para adelante y lo vamos a sacar adelante, ¿no? Y esa parte, eso es lo primero que yo recomiendo. Información, una red de apoyo y, por supuesto, ayuda psicológica. Una ayuda tanatológica también sería muy importante, porque pues tenemos que reconocer que cuando uno tiene un hijo, tienes un chorro de expectativas. Mi hijo sí va a ser presidente, uno por lo menos bombero o abogado. Y claro que no. Resulta que tu hijo no va a hacer nada de eso. Y eso no lo hace menos tu hijo. Eso lo hace igual de importante y valioso que cualquier otro, ¿no? Pero aprovechar, encontrar la manera de afrontar este duelo es bien importante. Pero como estamos ya metidos en el bucle de que hay que resolver, hay que buscar los médicos, las respuestas, estudios, análisis, no nos damos el tiempo de cuidar nosotros nuestra salud emocional, nuestra salud mental, que es fundamental, porque de nada servimos unos padres, unos hermanos, un entorno familiar que no puede sostener, que está enredado en un chorro de traumas, de problemas, de depresiones. De nada le servimos a una persona con discapacidad, de bueno, nada. También lamentablemente estar conscientes de que nos vamos a enfrentar a un mundo y a una sociedad discriminativa y discriminatoria, y yo creo que también para eso hay que estar muy, muy fuertes. Así es, así es. Bueno, Mónica, pues fue una charla muy, muy bonita. Pues aquí estás invitada. Próximamente gracias. te volveremos a tener aquí. Hoy, pues digo, estuvo la efeméride del Día Internacional de las Enfermedades Raras, pero próximamente recordarles también a las personas cómo te pueden encontrar en redes sociales. Sí, estamos en Instagram como nuestras-manos-unidas, en Facebook Nuestras Manos Unidas. Hay un número celular, 3314-833014, y está el correo electrónico, que claro que no me lo sé, pero que te lo paso para decirlos. Y bueno, yo nada más comentar brevemente, el 28 se conmemora el Día Internacional de las Enfermedades Raras. Invitar a todos a que se pinten sus manos con los colores de las enfermedades raras, que son azul, verde, rosa y morado, y que suban sus fotos con sus manos pintadas a las redes sociales. Si nos etiquetan estaría genial, porque yo creo que las enfermedades raras puede que sean raras, pero no son invisibles. Bueno. Entonces, vamos a pintar de colores las redes, vamos a pintar de colores el mundo, vamos a darle luz a esta gente, vamos a visibilizarla y a decir, o sea, todos podemos, el mundo nos pertenece a todos.
No, al contrario. Te preciosa. agradezco muchísimo por haber estado aquí. Mónica Muñoz, fundadora de la Asociación Civil Nuestras Manos Unidas. Un gusto tenerte en este programa. Gracias, Cristi, un placer. También le quiero agradecer a Rocío, que estuvo en la producción de este programa, a Mino, que estuvo ahí en los controles, y a todos ustedes que estuvieron en comunicación compartiendo sus bellas historias. Nosotros nos escuchamos la siguiente semana. Quédense en Zona 3.